¿Vemos a un Pipe de derecha? ¿Vemos a un Pipe de centro? Defíneme un poquito eso. Primero, yo soy colombiano, lo que queremos es construir país. Lo segundo, yo no soy petrista. De ahí para adelante, el encuadre que tú quieras hacerme, ahí estoy. Yo soy un colombiano que quiere trabajar por el país, unir. Aquí el problema que tenemos hoy es que tenemos que llamar a toda la población, a los ciudadanos, a los políticos buenos, a los gremios y empresarios a quienes les han declarado la guerra, más que ser de azul, rojo. Yo soy colombiano y la verdad en ese sentido tenemos que estar. Tengo un gran pensamiento liberal y unas costumbres muy conservadoras. Entonces yo no estoy allá en el petrismo, eso no me gusta. Pero lo que tenemos que hacer es unir y para unirnos necesitamos también a los partidos políticos que se unan, que pongan unas reglas del juego, que se metan y trabajen también en la construcción de lo que nos va a quedar a 2026. O sea, que yo podría decir que dentro de esta conversación podríamos sacar 3 reflexiones que propone Pipe como precandidato. La guerra a la pobreza. La guerra hay que declarársela, Sí, es pero a la pobreza, ¿cierto? La tecnología, el tema de tecnología, tenemos que avanzar allá. Así como lo lograste implementar en el tema de la Contraloría, que funcionó, Colombia entera debe ser, es que no tenemos que esperar que un ente de control entre a operar, sino que también desde una propuesta de gobierno tengamos... el gobierno debería tener una sala y todo un equipo permanente vigilando cómo va la ejecución de su presupuesto, adicionalmente de sus obras, de cada uno de sus temas en línea y en tiempo real. Eso ya se puede hacer con fotografías, con videos y si quiere uno... Y recuérdame el tercero. Y el tercero, lo que hemos hablado nosotros es que la tecnología es para todos los sectores. Miren el tema de defensa y seguridad, la importancia de la tecnología. Yo creo que primero, yo fui soldado de la República, 6º contingente del 97, y yo viví la época más cruda de este país en donde se tomaban las bases militares, la base de Patascoy y todas las bases, y vivíamos en alerta permanente. Pero ¿cómo es posible que al día de hoy nuestros soldados y policías no puedan ejercer su principio de autoridad? Tenemos que cambiar la Constitución para reforzar ese esquema y ellos tengan la confianza de hacerlo. Hoy los militares no quieren entrar en conflicto con los grupos al margen de la ley porque terminan metidos en procesos judiciales y se les acaba su vida. Pero para eso tenemos que recurrir al cambio de la Constitución. Tenemos que cambiar la ley, la Constitución. Teniendo eso, ¿cómo es posible que nosotros no tengamos hoy inhibidores de drones? Es que están bombardeando en el sur del país con drones, la guerrilla. ¿Tú te imaginas eso? Y nosotros no tengamos con qué contrarrestarlo. Cuando en el mundo hay satélites de apoyo de logística que le dicen al ejército, a 10 metros va a entrar en contacto con un bandido, a 5 metros son 100, son 15, son 20, porque hay cámaras térmicas, hay cámaras con rayos X, hay cámaras adicionalmente que te pueden mostrar qué es lo que está pasando sin ningún problema. Y eso también en materia de tecnología en las ciudades, en materia de seguridad. Si tú vas a la China o vas a Londres, encuentras cobertura de 180 grados en cada calle, con reconocimiento facial, analítica avanzada, inteligencia artificial, sensores de sonido por si hay un disparo, por si hay un choque, que haya una reacción rápida del esquema de policía de la ciudad. Entonces aquí nosotros estamos quedados y lo que necesitamos nosotros son soluciones reales. Colombia necesitaría alrededor de 936.000 cámaras de seguridad. Las cifras que tenemos al día de hoy son solamente de 25.000 y el 48% están dañadas por falta de mantenimiento. Entonces, aquí tenemos que tener un esquema distinto, dejar que el privado también haga la inversión, opere y en ese sentido tener la capacidad nosotros de dar resultados. Aquí la tecnología nos sirve para todos y si vamos adicionalmente al tema de conectividad, hay unas antenas maravillosas, no sé si tú las conoces, que se llaman Starlink de Elon Musk. Tú puedes estar en cualquier geografía, en cualquier parte de la geografía colombiana
y ya las puedes ver sin ningún problema, tienes conectividad permanente satelital y el Estado debería estar invirtiendo en eso, mientras los privados llegan con la inversión en infraestructura también de tecnología para la conectividad. Yo quisiera citar un ejercicio que tú hiciste tú fuiste vicecontralor, pasas a ser contralor, de hecho porque además empiezas a ver una serie de temas como fue el tema, perdón la repetición, pero como fue el tema de las enfermedades huérfanas. Claro. Eso fue con tecnología. Claro, lo que sucede es que, acuérdate que yo tuve la oportunidad de ser vicecontralor general, contralor delegado, y cuando llego a la vicecontraloría encontramos primero el cartel de las enfermedades, el cartel de la hemofilia, que fue un tema muy grueso, tanto en Córdoba como en Bolívar. Para eso necesitamos en su momento 60 analistas, nos demoramos 6 meses, y ya siendo contralor general, con la creación de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, que es la que tiene todo el componente de analítica e inteligencia artificial, montamos el modelo de salud. Y el modelo de salud es tan robusto que tú ahí puedes ver lo que le receta cada médico a cada paciente. Y pues simplemente lo que empezamos a ver era que lográbamos ver alertas, alerta instantánea, de que de una semana a otra empezaban a crecer esos pacientes al 100%, al 150%, pacientes que no existían antes. Y ahí cogimos el cartel de la hemofilia anteriormente y el de las enfermedades huérfanas en este caso. Cuando un ente de control entra y detecta este tipo de cosas y dice, bueno, esto pasó, debe el gobierno operar muy rápido, entiendo, o sus entes de los ministerios, todo eso. Lo que pasa es que la Contraloría, como es autónoma, se sigue un proceso que tiene que tener garantías procesales, y entonces ahí se cogen todas las pruebas, pero tenemos que oír a las personas que cometieron ese delito. Ese delito. Para la Contraloría General, digamos, es solamente recuperar la plata, y en ese sentido son procesos que se demoran alrededor de 2 años y medio, 3, oyendo y dando, digámoslo así, todas las facultades para que la gente también se defienda. Me parecía importante hacer esto para que la gente nos entienda muy bien o podamos darles con plastilina y de la A a la Z este concepto que me parece vital en un ejercicio tan claro como fue este cartel. Ahora bien, si ustedes ven, es un hombre que está mostrando todos los elementos de preparación, de educación, de una persona que ha trabajado todos estos 20 años por nuestro país. Han habido ataques, ¿cierto, Pipe? Sí, yo he sido víctima de ataques y de sicariato moral también por cuenta de las investigaciones que hemos llevado en la Contraloría General. Es importante saber que nos metimos a fondo con casos como el de Reficar, que costaban 3.9 billones de pesos, había gente muy poderosa allí. El caso de Hidroituango, imagínate semejante caso, en donde en los 100 años de la Contraloría General recuperamos 4.3 billones de pesos, y no hay un caso igualito en donde se haya podido recuperar semejante monto de recursos. Entonces, en ese sentido, yo te quiero decir que yo he llegado siempre a las posiciones y a las circunstancias más difíciles de mi vida, y he tomado siempre las decisiones más difíciles, así me cueste lo que me cueste, porque no había derecho que en semejante circunstancia que se vivió en Hidroituango, nosotros dejáramos eso al garete. Y tanto así que las aseguradoras pagaron los recursos rápidamente y se le recuperaron 4.3 billones de pesos a los antioqueños, y esos 4.3 billones de pesos son los que hicieron que se pusieran las turbinas en funcionamiento, y eso es lo que ha hecho al día de hoy que no entremos en un apagón también en el país. Mira la importancia. Pero eso también ha hecho que varias de esas personas que resultaron responsables fiscales hayan quedado muy molestas conmigo.
y me pongan por debajo gente a que me ataque. Ahí han tratado de atacarme con unos títulos estudiantiles míos. En donde, que además eso se volvió viral, algunos medios lo cogieron como, incluso como titular, de alguna forma pues quisieron o hicieron daño. Claro. Que me parece importante que ya que has tocado ese tema, me amplíes ese ataque y además cómo se resolvió, porque definitivamente no, o sea, lo que hablaron se volvió un escándalo, pero lo que se demostró después que no era cierto ese ataque, ese sí claro, pasa un poco más como, de agache. Digamos como todo lo que pasa en el país, aquí nuestra sociedad vive del momento. Entonces están atracando a alguien en la calle y todo el mundo dice, cójanlo, cójanlo, cójanlo. Y cuando lo cogen, entonces dicen, suéltenlo, suéltenlo, suéltenlo. No sé si te has dado cuenta de eso. Qué pobrecito. Pobrecito, pobrecito. Entonces, yo hago mis estudios como se los narré ahorita y, digámoslo así, yo entro en una etapa después de haber hecho el cambio constitucional de la Contraloría, porque pues voy a devolverme un poquito. Cuando aspiro a la Contraloría General, yo propuse el cambio constitucional de que debíamos tener un control preventivo y concomitante. ¿Y el control preventivo por qué? Porque en Colombia el control era posterior y selectivo, llegábamos 4 años, 5 años después, la crítica de la gente era que no dábamos resultados, que llegábamos era ya simplemente a recoger las cenizas de lo que había dejado la gente. Y con mi experiencia del control en tiempo real, de todo el tema del control a la contratación, yo dije, aquí necesitamos es un esquema en el cual la tecnología nos diga permanentemente qué es lo que está pasando con la plática de los colombianos. Entonces, me eligen Contralor, yo tengo una cosa y es que a mí me gusta cumplir lo que prometo. Y en eso, desde el principio dije, yo quiero un control preventivo y concomitante. Pues era difícil pasar 8 debates en el Congreso. Además de eso, ya lo habían intentado otros contralores y se quedaban en el tercer debate. Pero como yo te digo, yo soy cansón, a mí me enseñaron que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Entonces, pasamos la reforma constitucional y pasando la reforma constitucional en septiembre del 2019, yo siempre había querido pues hacer mi doctorado, ya tenía mi maestría, hablé con la Universidad de Jaén en España, que es una universidad pública, y a ellos les pareció muy chévere lo que yo les había dicho que quería hacer de tesis. Yo ya la tenía pues prácticamente armada, porque pues era toda mi vida en el control fiscal. Y pues para ellos fue completamente grato saber que una persona que tenía unas ideas teóricas las había vuelto realidad, que era el control en línea y en tiempo real del 2010, el análisis de la contratación que habíamos tenido nosotros en la Vicecontraloría, mi paso por la Auditoría General, y eso termina esa tesis siendo laureada cum laude, y pues además de eso por un tribunal internacional. Yo no conocía, ni siquiera conocí a mis jueces del tribunal. Son personas que además hoy hacen parte del Tribunal de Andalucía, o sea, son gente supremamente importante. Pero digamos que empezaron a decir que yo había plagiado mi tesis doctoral. A todas esas luces empezamos a ver que la persona que lo decía había trabajado con una de las personas que estaba en el caso de Hidroituango, que había resultado además ser responsable fiscal, y la misma universidad sacó un certificado diciendo que ahí no había plagio, que era completamente original y que no había ningún problema. Pues este señor entró en cólera y antes se fue lanza en ristre contra eso, y yo le pedí a la Universidad de Cartagena que revisara el tema y al editor de la revista jurídica de la Universidad Católica de Colombia, que está hoy indexada en la más alta categoría de Scopus Q1. Y todos ellos dijeron lo mismo: no hay plagio, el trabajo es completamente original y además, pues como yo te lo decía anteriormente, es que es una universidad extranjera
que tiene la mejor y la más alta, digamos, capacidad de exigencia académica también europea, pues era ilógico, pero igual no les importó y quisieron hacer todo ese daño. Tuvimos que ir hasta instancias judiciales. Hace poco nos dieron la razón y pidieron rectificar, digamos, a esa persona, con lo cual también hemos visto que no va a rectificar, pero ya los jueces dijeron que ahí no era lo que él decía. Y desde ese punto de vista queda completamente claro que ahí no había plagio y que todo fue sicariato moral que querían montar conmigo, simplemente por el hecho de yo haber cumplido con mi deber como Contralor General de la República. Pero muy fuerte esto, ¿no? Muy duro, y viene una etapa muy difícil, que es la etapa ahora de ustedes como precandidatos, ya que queden como candidatos, y esa guerra sucia. Así que una gran invitación también a las personas es que conozcan muy bien los perfiles, conozcan a las personas que están detrás de esto, y que tengamos mucho cuidado con las fake news o con las noticias, con esas verdades que no son verdades, a medias. Entonces siempre quieren dejar en duda las cosas. Yo, como te lo decía desde el principio, yo estudié y trabajé en mi primer carrera, estudié y trabajé mi especialización. No podía trabajar mi maestría pues porque no me daba. Pero cuando estudié mi doctorado, pues también lo estudié y lo trabajé como lo he hecho toda la vida. Así hice el CIDENAL, por ejemplo, que es el curso de defensa nacional que hacen las fuerzas militares, o el CESEP, que es el que hace la policía, cuando era auditor general. Yo siempre he estudiado y trabajado porque vivo permanentemente y constantemente en la búsqueda de aprender y aprender otros saberes. Por eso también estudié mi carrera de Derecho en el Politécnico Gran Colombiano, pero entonces querían dejar o tener un manto de duda sobre la carrera, que porque yo me demoré 2 años solamente estudiando la carrera, pero yo ya tenía una carrera anterior. Y lo que hay una homologación, claro, que además eso existe aquí, existe en el mundo entero, claro, y existe en muchos sitios. Y lo que hicieron fue homologarme. Mi primer carrera tenía un gran componente de Derecho. Lo que hicieron fue homologarme 69 créditos de 140, o sea, la mitad. Y yo lo que hice fue demorarme 2 años y medio, me debía haber demorado 2 años, porque la carrera es de 4 años, y también lo hice trabajando y estudiando, pero es que esa es la realidad de casi todos los colombianos. Nos toca trabajar y estudiar. Luego, el año pasado, me gradué de postdoctor en Derecho de la Universidad de Bolonia. La Universidad de Bolonia es la universidad más antigua del mundo occidental. A nadie le regalan un título de esos. Entonces, ahora también se lo dije a Marce, que buscáramos un curso de inteligencia artificial para poder meternos en el curso y revisar. Hay muchas de las cosas, como te digo, a mí me encanta la tecnología. Y quiero también, como te lo has visto dentro de mis propuestas o de lo que yo digo, que hay soluciones reales para los colombianos. Está la tecnología del siglo XXI como el pilar fundamental para solucionarlas. Bueno, Pipe, con esto yo creo que redondeamos una entrevista, creo que hemos logrado llevarle también a nuestros lectores, a los seguidores, la persona que eres detrás de Felipe Córdoba, o Carlos Felipe Córdoba, quien está, Pipe, como... Sí, porque Carlos Felipe solo me dice mi papá cuando me va a regañar. Cuando lo va a regañar, entonces de Pipe, hemos logrado transmitir. Viene una segunda parte de este programa, y es la parte que podríamos decir la parte final, pero que va a ser un abrebocas, porque vas a estar invitado a los debates y a que sigamos hablando también del país, y me encantaría seguirte teniendo y contando con esto. Pero antes de pasar ahí, no puedo dejar de preguntarte, tú has trabajado, como lo mencionaste, con gobiernos anteriores, te identifican también con Cambio Radical, con Germán Vargas, con muchos personajes que hoy en día también van a competir en esta carrera presidencial. Hay muchos candidatos, son aproximadamente más de 56 o 58 candidatos, que eso hacen que pues, vibre la democracia en este país. Quiere decir que no se puede decir que es que hay muchísimos, sino que todo lo contrario, hay mucha gente preocupada. ¿Cómo lograr esa unidad? ¿Dónde va a estar
Pipe situado. Vemos a un Pipe de derecha, vemos a un Pipe de centro, vemos a un Pipe, no diríamos de izquierda, pero alguien ha dicho que tú eres una persona no progresista, sino algo similar al progresismo, que no es el progresismo que estamos viviendo. Defíneme un poquito eso, por favor, Pues, para que cerrar esta primera parte y que el público pueda decir, este hombre, ¿cómo lo identifico yo? Pues primero, yo soy colombiano, ¿cierto? En eso tienes que tener claridad que lo que queremos es construir país. Lo segundo, yo no soy petrista, y esa es la realidad. De ahí para adelante, el encuadre que tú quieras hacerme, ahí estoy. Yo soy un colombiano que quiere trabajar por el país, unir. Yo obviamente conozco al doctor Germán Vargas Lleras, al doctor Álvaro Uribe Vélez, conozco al doctor Gaviria, conozco adicionalmente a muchos de los gobernadores y alcaldes actuales del país, como exalcaldes y exgobernadores, y yo lo que creo es que tenemos que unirnos. Aquí el problema que tenemos hoy es que tenemos que llamar a toda la población, a los ciudadanos, a los políticos buenos, también a los gremios y empresarios a quienes les han declarado la guerra. Y ahí es en donde tenemos nosotros, más que ser de azul, rojo, estar en la derecha, en la izquierda. Conservador también. No, pues mi suegro es conservador y mi papá, digamos, es liberal y yo soy colombiano y la verdad, en ese sentido tenemos que estar. Tengo un gran pensamiento liberal y unas costumbres muy conservadoras. Yo creo en Dios, tengo devoción por la Virgen María, hago mi rosario todos los días y amo a mi Virgen María y creo que yo he llegado a donde he llegado es gracias a mi Dios. Porque también te lo digo, como una persona de Pereira, un tipo bien montañero, pereirano y provinciano, termina siendo Contralor General de la República a los 38 años. Eso es porque mi Dios a uno le ayudó. Entonces, dentro de todas las cosas, yo lo que te digo es sí, yo no estoy, digamos, allá en el petrismo, eso no me gusta. Pero lo que tenemos que hacer es unir. Y para unirnos necesitamos también a los partidos políticos, que se unan, que pongan unas reglas del juego. Y es muy importante personas que han tenido mucha experiencia aquí, que además de eso han hecho cosas buenas por este país, que se metan y trabajen también en la construcción de lo que nos va a quedar a 2026. Eso es fundamental. Y ahí es en donde necesitamos nosotros que podamos empezar a hablar entre todos y que tengamos puntos de encuentro. Yo se lo he pedido a varios presidentes de compañías que ayuden en esa tarea, pero a la vez se lo he pedido a muchas agremiaciones y a los partidos políticos que traten de unir, de juntar a los exgobernadores, a los exalcaldes, que no sé si ustedes han visto, se reúnen permanentemente también sí, hay una reunión en ese propósito. Pero aquí tenemos nosotros que buscar unir como solución de un país que tiene todos los sectores deteriorados. No hablamos, por ejemplo, del sector eléctrico. Y aquí lo único que nos están vendiendo es no pagarle a las comercializadoras, no pagarle a los generadores, que pasa lo mismo con el sector de la salud. Mira el tema de las universidades públicas también, que no les pagan la matrícula cero, les quitaron los subsidios adicionalmente a la tasa de los créditos del ICETEX después de que decían que se los iban a condonar. Se los iban a regalar. Y entonces aquí lo que necesitamos es gente avesada, con experiencia, que logre hacerlo, con mucho ánimo y amor por Colombia. Porque el problema que estamos viendo nosotros es que del otro lado hay rabia, inquina, ganas de destrucción, cuando este país nos ha costado mucho construirlo. Y ha costado, además de eso, con mucho amor lograr lo que hemos logrado. Y también hay que reconocerlo, hemos tenido por muchos años guerrillas y grupos al margen de la ley en donde no nos han dejado avanzar más. Pero ahí es en donde necesitamos que la gente nos ayude. Y hoy quienes nos escuchan y nos ven desde tu programa, ayuden a construir país con amor, que haya una propuesta seria. Aquí hay gente muy buena, gente berraca que se está presentando en esta contienda, que lo que necesitamos es unirla
para que sea la mejor propuesta la que construya. Los gobiernos son muy grandes y caben muchas personas allí. Aquí lo que necesitamos nosotros es que el país salga y llegue a buen puerto. ¿Iremos a ver muchas coaliciones? Pues ojalá nos podamos ir uniendo poco a poco en el siguiente semestre y que podamos nosotros ir viendo que hay una buena propuesta rápida para el país de gente buena, honorable, sana. Igual nos van a inventar temas, van a salir con cuentos nuevos, porque así opera esta gente del otro lado. Bueno, cerramos entonces esta primera parte y nos vamos con esto. Pipe, estas son unas cartas que yo tengo acá, unas tarjeticas que hace la gente de producción, donde esa tarjeta la sacas, es una palabra, tú la lees, se la muestras a esta cámara y lo primero que se te venga a la cabeza o lo que tú quieras transmitir con esa palabra. Aquí hay varias. Generalmente puedes sacar 5 o 6 o si quieres, o sea que hay 7, todas. Ah, bueno. Eso lo sacas tú como las quieras sacar. Listo. Así que adelante. Amargura, lo que tiene esta gente que nos está vendiendo hoy al país. Quieren es odio, rabia, resentimiento y generar esa zozobra. Aquí tenemos del otro lado es amor por Colombia y lo que tenemos es que construir y querer construir una mejor Colombia. Si quieres yo te la recibo, te levantas la tarjetita y la muestras allá. Si quieres puedes mirar esa cámara para... El poder que tienen los ciudadanos hoy de poder cambiar este país, que es lo que necesitamos, tener un mejor país a 2026. La paz que todos anhelamos. Yo nací en un país que no he tenido un solo día de paz. Tengo 45 años y yo no sé lo que es la paz en mi país. Esta paz la anhelamos todos. La identidad que tenemos los colombianos como colombianos, esa fuerza, ese perrenque, esas ganas, esa berraquera. Yo, recorriendo este país en estos 20 años, te cuento que he encontrado mujeres maravillosas. Madrugan todos los días a trabajar, hacen sus arepitas, o hacen cocadas, o hacen el arequipe, para salir a venderlo, a llevar el sustento a su casa. Esa es nuestra identidad, gente berraca y trabajadora. La memoria, lo que no se nos puede olvidar, que nos han hecho para no repetirlo, porque hay veces que no sabemos lo que ha pasado y yo creería que aquí hay gente muy valiosa que hay veces le damos también muy duro. Muy ordenado, le has sacado las tarjetas. La esperanza que tenemos que tener de que vamos a poder salir adelante, que debemos volver a confiar en un país maravilloso. Yo, cuando voy a la provincia, veo gente que se ríe permanentemente y que el chacero, a mí me impresiona mucho eso, que tú vas y compras a una chacita, cualquier dulce o cualquier cosa, y es esa persona con ese amor, con esas ganas, que definitivamente tienen esperanza. El desafío es gigantesco, el desafío es entre nosotros mismos de poder brindarle esa solución a nuestros colombianos, de ponernos de acuerdo, de hablarnos, de conciliar y de poder definitivamente recomponer este país hacia 2026. Bueno, este es el gran reto que tenemos todos nosotros, de devolverles la confianza a la Colombia profunda y de demostrarles que sí se puede, que deben volver a confiar y que van a tener resultados. Más que palabras, hay que hablar, hay que hacer. Hechos son amores y no buenas razones, decía mi abuelita. Así es. Bueno, en este programa pudieron conocer a Pipe Córdoba. No es un outsider, es una persona que viene trabajando 20 años en el sector público y que decide apostarle en este momento a ser precandidato
candidato y presidente. A construir país, que es lo que necesitamos, país. Y a unirnos para mejorar este país. Bueno, entonces yo los dejo con esta entrevista, no se la pierdan en quienique.com, en mi sección de Quién es Quién. Síganos en las redes sociales de Quién y Qué, y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.